Bien, muy buenos días a todas y a todos los estudiantes del curso de Antropología Cristiana de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Nos dejamos de ver por un buen rato, dado que hemos tenido las pausas correspondientes al feriado del recién primero de mayo, del recién pasado primero de mayo, y ahora vamos a empezar además una nueva unidad, la segunda unidad del curso, que corresponde a la religión como respuesta al tema de la trascendencia, a la dimensión trascendente del ser humano. Cómo la religión se ha convertido para muchas personas, como a nivel mundial y a lo largo de la historia del mundo, como una respuesta válida, una respuesta que de alguna manera permite al ser humano encontrar algo, ¿no? O a alguien que viene a ser aquello que corresponde a las interrogantes más fundamentales de la existencia. Ya lo veíamos en la primera unidad que, así como lo dice Antonio Ventué, hay una problemática de triple coordenada, ¿no? Vida, muerte y convivencia. Y en esa tirantez pareciera ser que la vida se nos moviliza. Y una de esas digamos, dimensiones que aparecen, ¿no? Es el tema de la pregunta si hay algo más, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿No? Esas preguntas que de alguna manera tienen que ver con la vida van también siendo preguntas que nos están planteando una interrogante mayor. ¿Estamos en el mundo? ¿Con qué fin? Nos hemos preguntado ya el sentido de la vida. Ya he leído varias de las entrevistas que me enviaron que están muy interesantes, muy profundas, algunas muy emotivas también. Y a propósito de eso, es que entonces la pregunta sobre qué es aquello que quizás gobierna todo, ordena todo, o si nuestro paso corresponde para un fin, a qué estamos invitados a hacer. Son preguntas que tienen que ver entonces con algo que, dicho de otra manera, apunta a algo que está fuera de nosotros, ¿no? El tema de la trascendencia tiene que ver con que el ser humano busca algo más allá de sí mismo, más allá de su fundamento limitado, más allá de su condición básica que tiene que ver con la materialidad, con la temporalidad. Nosotros somos seres finitos, tenemos un inicio, vamos a tener un fin. Algunos creemos que hay algo más allá de ese fin, pero lo concreto, al menos la constatación que todos tenemos de manera directa es que somos finitos, ¿no? Somos seres finitos. Pero a través de esa finitud también nos damos cuenta que hay algo que está por sobre nosotros, ¿no? La vida, ¿no? Esta vida que parte desde la perspectiva más científica, ¿no? Desde una serie de elementos que se conjugan para que las condiciones se den y aparezca el ser humano, pero que incluso dentro de las posibilidades ha sido una de las que se manifestó de alguna manera. Hay un misterio en la vida, hay una dinámica, hay incluso un orden que lamentablemente nosotros como especie lo hemos alterado también, pero hay un orden que nos invita a preguntarnos de dónde viene todo esto, de dónde venimos. Y algunas han llamado a eso Dios, ¿no? A ese otro, a ese elemento que nos trasciende, que nos envuelve. Algunos le llamarán energía, otros le llamarán vida, otros le llamarán nada, no tienen tal vez un nombre. Pero desde siempre el ser humano ha colocado la respuesta sobre su existencia y sobre su paso en la existencia desde un otro que lo trasciende. Habrá sido primero los fenómenos naturales, ¿no? Haciendo una mirada desde la historia de las religiones, ¿no? Habrá sido en una primera instancia quizás los elementos naturales, como les decía recién, los fenómenos naturales. Después fueron elementos de la naturaleza, animales. Después se fueron identificando los dioses, se fueron antropomorfizando. Y así aparece una serie de deidades también en el mundo
qué sé yo, griego, en el mundo fenicio, en el mundo babilónico, en el mundo romano, que después se van mezclando, ¿no? Como así fue con las deidades egipcias que se van tomando también desde el mundo romano, así también del mundo griego, empieza a haber una mixtura, ¿no? Y aparecerá también después el cristianismo, ¿no? Y eso que estoy mencionando es lo que corresponde a la cultura occidental, porque la cultura oriental también tiene todo un mundo simbólico, religioso, de deidades, ¿no? Hay cultura politeísta antigua dentro del mundo oriental. Por lo tanto, podemos por lo menos estar de acuerdo que el ser humano ha buscado de diferentes maneras, formas, y llamando a esto de diferentes maneras también, una respuesta que lo trasciende, ¿no? Ahora bien, la trascendencia no tiene necesariamente que ver con lo religioso, si bien lo estamos abordando así, aquí en esta introducción, en esta primera introducción del curso, ¿no? de esta unidad nueva, perdón. También la trascendencia tiene que ver con el deseo del ser humano por permanecer de alguna manera, ¿no? Así la trascendencia también se puede entender desde lo que significan los hijos, también la trascendencia se puede entender desde lo que significa el arte, ¿no? ¿Quién va a negar que Da Vinci y otros artistas han trascendido en el tiempo, ¿no? Y otros que hoy día están empezando van a trascender también. La escritura, ¿no? Las novelas, las historias. El ser humano trasciende de alguna manera, busca también esa trascendencia, superar su finitud, ¿no? Nadie puede negar que Leonardo, tomándolo nuevamente como ejemplo, superó su finitud, ¿no? Sigue presente, que es otro modo de estar vivo. Entonces, el ser humano es un ser que evoca la trascendencia, busca la trascendencia, está en el mundo, anhelante también de esa trascendencia. Y esa trascendencia lo motiva, lo empuja, lo dinamiza, ¿no? Esa pregunta, ¿no? ¿Para qué estoy? ¿De dónde vengo? Y hacia dónde dirijo mi vida, hacia dónde se encausa mi vida, hacia dónde voy como proyecto de humanidad. Porque cada una y cada uno es un proyecto de humanidad. Y ese proyecto de humanidad, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo encarnas? ¿Cómo se está viviendo? De eso se trata un poco también, preguntarse antropológicamente por quiénes somos, ¿no? Y el cristianismo tiene ahí entonces una forma de respondérselo, ¿no? Ese quiénes somos, que ya lo veremos también, estamos como preparando el camino, cimentando el camino. Bueno, yendo un poco al manual que ustedes tienen, el cuaderno de aprendizaje, hay ciertos resultados que uno espera para esta clase. Primero, que reconozcamos que la trascendencia es parte constitutiva del ser humano, de la existencia, ¿no? Y de alguna manera ya lo hemos ido señalando a través de la introducción. También importante explicar, y eso lo vamos a ir de a poquito viendo, el hecho religioso, a partir de las dimensiones de mito, rito y etos, que están en la base de todas las religiones, ¿no? Esta dimensión mítica, ¿no? Que antecede, que coloca las bases para después lo que se celebra en el rito, ¿no? Y cómo después del rito también se desprende, o de esta convicción de creencias, se desprende un etos, un comportamiento, ¿no? Y finalmente vamos a valorar las distintas religiones como camino de búsqueda hacia lo trascendente, ¿ya? Claro, hay también un elemento que yo no quiero evadir, porque me parece interesante. Hablar de las religiones también es complejo cuando también somos conocedores y constatamos que las religiones han generado en muchos no solo dolores, sino también conflictos históricos grandes, luchas, guerras, batallas, persecuciones. En fin, no solo hablo de la religión católica, hay también otras religiones que han provocado esto, ¿no? Hay matanzas en muchas religiones, orientales también. ¿Qué quiero decir? Que la religión
también despierta algo en el ser humano que no es positivo, que tiene que ver con este fanatismo, que tiene que ver con este dogmatismo extremo. Yo creo que las religiones, eh, si no tienen presente lo que significa etimológicamente incluso su palabra, ¿no? El concepto, religar, religar, volver a unir las partes, lo separado. Eh, el hombre busca a través de la religión volver a ligarse con ese punto de partida, con eso de lo cual proviene, que insisto, para muchos se le llama Dios, pero que es en el fondo la vida misma, el misterio de la vida, sentirme en el misterio de la vida, conectado con el misterio de la vida. La religión te lleva a conectarte con la vida, a religarte, a ligarte con ella. Si no me liga a la vida, entonces algo no está pasando que está bien, ¿no? Esa es una pregunta fundamental de cara a las religiones, a la que sea, ¿no? Cada uno hará ahí su revisión personal. Y los que no la tienen, que también ocupen estos elementos como para fortalecer su posición, porque yo creo que es importante cuando uno se define agnóstico, por ejemplo, o ateo, que los argumentos estén también a disposición de un diálogo fecundo, de un intercambio que sea interesante. Porque, insisto, uno puede decir yo no tengo una religión o no adhiero a una religión, pero hay elementos que uno puede extraer del discurso de esas religiones, que es lo que estamos haciendo ahora un poco en el ejercicio de la antropología cristiana, que me servirán para entender también la lógica de esas religiones o entender la lógica de un cristiano o darme cuenta qué es lo que le falta a un cristiano en cuanto a formación a la hora de hablar ciertos presupuestos, ¿no? Yo creo que horadar en estos elementos teológicos también ayuda a darse cuenta que la masa popular creyente muchas veces tiene grandes vacíos en relación a la comprensión, tanto de la antropología, por ejemplo. Eh, pongo como punto, como situación, para que ustedes puedan entender cuando en algún momento creo que se los mencioné, pero la comprensión de la idea de que Jesucristo es igual a nosotros menos en el pecado. Muchas veces las personas tienden a creer que es igual a nosotros menos en aquello que es ontológicamente nuestro. Y eso es un error, ¿no? Jesucristo, Jesús de Nazaret, es igual a nosotros menos en aquello que no es parte de la condición humana. Por lo tanto, la frase Jesucristo es igual a nosotros menos en el pecado, lo que está diciendo es algo de nosotros, del ser humano. El ser humano antropológicamente no es creado pecador. Pero ya ven, está prácticamente en la médula del cristiano en general y bajo la modalidad católica de que somos pecadores. Ontológicamente, ónticamente, somos pecadores. Ya ven, ya, hemos sido creados con fallas. Entonces, el tema es que, volviendo al punto de valorar las religiones como caminos de búsqueda, es interesante que conozcamos, para quienes somos creyentes y para quienes no, los presupuestos de esos elementos antropológicos. Porque desde ahí también uno entiende desde dónde el otro se sitúa al momento de dialogar. Bien, vamos entonces a... estamos en la página 59. Yo he ido haciendo una introducción de acuerdo a mis pensamientos y también a lo que he ido leyendo. No estoy siguiendo, digamos, directamente lo que está escrito ahí, pero es para que ustedes vayan ampliando también un poco elementos que aparecen mencionados y que vale la pena como profundizar, ¿no? Entonces, en esta primera sesión, que es el ser humano abierto a la trascendencia, nos propone el texto un párrafo sobre Antonio Ventué, sobre el libro de La Opción Creyente, que ya ustedes ya han accedido y se han acercado a él. Don Antonio Ventué, que fue mi profesor y hoy día trabajamos juntos en algunos proyectos de formación para laicos, tiene una profundidad al tocar este tema que vale la pena siempre leerlo, ¿no? Es uno de los pocos teólogos que se ha preocupado tanto de la pregunta por el hombre desde la antropología. Entonces vale la pena que se lea, ¿no? Que se lea cada vez que se pueda. Y una de las cosas que Ventué plantea en su texto, que ustedes lo van a leer, yo les voy a dejar, está considerado dentro de este tiempo del video, el tiempo que le van a dedicar a esta lectura. Ustedes lo que pueden ver es cómo, de alguna forma, el ser humano desde siempre, ¿no? Incluso desde
desde aquellas situaciones que aparecen desde la existencia como absurdas, se ha hecho la pregunta por el sentido y se ha hecho las preguntas que lo llevan a una búsqueda, ¿no? El ser humano hace siempre una búsqueda de sí mismo, pero tratando de ir un poco más allá, ¿no? Tratando de trascenderse, salir un poco, ¿no? Vuelvo a esa pregunta antropológica de Jesús cuando dice, ¿quién dice? ¿Qué dicen quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo para la gente? Entonces, ¿por qué la hace? ¿No? Porque desde el otro también hay una respuesta sobre quién soy, ¿no? La importancia del otro, ¿no? Y por eso es que para las religiones ese otro llamado Dios es importante, porque desde ahí es donde viene a responderse la pregunta, ¿no? Yo les voy a sugerir lo siguiente ahora para ya dejarles que ustedes trabajen esta sesión, que ustedes sean los gestores de esta sesión también. Yo les quiero pedir que de la página 60 lean Aventué y de ahí ustedes, hay dos textos magisteriales que yo los dejo opcional, porque quiero que profundicen en otra cosa que me parece fundamental. Los textos están ahí, son opcionales en cuanto a la lectura, páginas 61 y 62. Me interesa que el trabajo que ustedes van a realizar por esta sesión, sáltense también la página 63, aparece un cuadro comparativo en la página 64. Ese cuadro comparativo, que ustedes lo pueden hacer de manera grupal, en línea o individual, es para analizar el concepto de trascendencia. Pero yo quiero que ustedes analicen el concepto de trascendencia o busquen, registren, vayan captando la idea de trascendencia que aparece en un documental que yo les voy a dejar para trabajar, ¿no? El documental se llama One, Todos Somos Uno, ¿no? Es un documental norteamericano que es muy interesante porque precisamente tiene la perspectiva de muchas religiones. Entonces quiero que por favor lo vean, porque creo que engloba muy bien lo que quiero transmitirles como objetivo para esta clase. Vean el documental y en base al documental hagan el ejercicio que aparece en la página 60 y... les digo el tiro. Página 64, ¿ya? Solo van a trabajar en eso, ¿ya? En esa actividad, ¿ya? Entonces, a partir del, y repito, del documental One, Todos Somos Uno, que va a estar dentro de los contenidos, voy a editar el libro y ahí les voy a colocar entonces el link para que ustedes vayan. Y entonces, a partir de ahí, van ustedes a trabajar lo que dice en la página 64, ¿no? Analizar más profundamente el concepto de trascendencia como constitutivo antropológico propio de la existencia humana. A partir de lo que yo he explicado y a partir del documental, ustedes entonces van a hacer una lluvia de ideas de lo que es la trascendencia o lo que ustedes puedan registrar sobre la trascendencia en el documental que les voy a dejar. Bien, esa sería nuestra sesión a trabajar para la clase de hoy, 8 de mayo. Les deseo que tengan un buen fin de semana, que se cuiden mucho. Si están con sus mamás ahí cerca, denle un saludito que no les vaya a generar a ella ningún problema ni riesgo de salud. Pero los que tienen la posibilidad de estar muy cerca de ella, disfrútenla, ¿no? Eso, un abrazo para todos ustedes virtualmente, cuídense y estamos en contacto, ¿eh? Eso, nos vemos.